Vamos a darle la bienvenida, que ya nos está esperando desde hace un par de minutos. Agustina Videla, ¿cómo estás? Cecilia Insorralde te saluda. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Buen día. Agustina, buen día para vos también. Bueno, tenemos acá el título del libro, Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Cuando yo leí la reseña de tu libro, autorreferencial, cuando hablamos de aprendizaje de la maternidad y la paternidad, se me hace que tenemos que ir para atrás cuando te decían tus padres o tu madre o tu familia, cuando tengas un hijo vas a entender. Y lo que pasamos las mamás y los papás cuando nos enfrentamos a una situación particular como una discapacidad, alguna característica única que tiene nuestro hijo o nuestra hija, es un doble aprendizaje. E imagino que es esto lo que quisiste poder plasmar y hacer entender de que no es uno el único que está atravesando por esta situación. Absolutamente, sí, Cecilia. Me parece que, bueno, cada maternidad y cada paternidad tenemos mucho que aprender de nuestras generaciones anteriores, pero también hay un camino individual que hay que hacer Mm. y hay que encontrar, creo, ¿no? Cuál es la crianza y el entorno y que necesita ese niño o niña en particular. Y tal vez cuando hay un signo más acentuado de diferencia, que puede ser una discapacidad o puede ser justamente este término que está en la tapa del libro, que es la Sí, neurodiversidad, que es la idea de que somos todos distintos, que nuestros cerebros sí. funcionan distintos. Y por lo tanto no hay una sola educación ni un solo Ujú. recorrido de desarrollo que es normal. Y bueno, todo este aprendizaje de poder descubrir qué era lo que mi hijo necesitaba para estar bien, es lo que cuento en el libro y como vos decís, creo puede ser útil para otras familias que atraviesen también crianzas de niños que tienen dificultades en diferentes áreas. Yo lo llamo de esta forma. Ujú. La palabra autismo es un diagnóstico que hoy por hoy es mucho más popular, se conoce Sí. mucho más de lo que se conocía cuando yo comencé este recorrido, que fue hace 10 años, hoy mi hijo tiene 13. Pero bueno, yo también investigando descubro que hay muchos diagnósticos hoy por hoy y que tienen su doble, digamos, su utilidad y también su lado negativo, digamos, ¿no? Sí. Porque un poco lo negativo a veces es etiquetar demasiado, es limitar a las personas y es subdividirnos de una forma que como padres, como madres, Ujú. a veces nos limita justamente también a encontrar a nuestro propio hijo y a encontrar la información que necesitamos para ayudarlo y presentar esos apoyos que necesita, que no dependen del diagnóstico que tenga, ¿no? A veces, por ejemplo, mi hijo tiene problemas con la frustración y yo no necesito tener un diagnóstico que me diga por qué para poder ayudarlo a lidiar con esa frustración y a estar mejor en su vida cotidiana. Entonces, un poco este tipo de cosas son las que reflexiona el libro. Agustina, mucho cuando se habla también de este concepto del hijo deseado, el hijo deseado no se trata solamente de nosotros los que nos convertimos en madres y padres, sino el hijo deseado por la sociedad, que tenemos que cumplir a veces Sí. con tantos esquemas que la sociedad en teoría nos impone. Desde que las mujeres tenemos que tener un cuerpo 90, 60, 90, ser rubias, ojos celestes, espléndidas, de que los hombres tienen que ser los proveedores del hogar, ganando determinada cantidad de dinero, que los hijos tienen que ser de determinada manera. Y toda esta carga social que se le impone al ser humano por diferentes cuestiones, algunas con motivos económicos, para poder que gastemos más en determinadas cosas, en lugar de dirigirnos a lo que es la esencia del ser humano, como esto que estabas aclarando vos, también es, no sé si la palabra es duro, pero es un trabajo intenso el que hacen los padres, las madres como vos, tu hijo también, para poder entender de que en la diversidad está la riqueza, esto que vos apuntabas en lo último, y que no hay que hacer cambios a veces tan trascendentales para poder entender que comprender que el otro es diferente es suficiente. Es muy lindo lo que estás diciendo, es muy lindo. Y es cierto, es cierto. O sea, estamos todos impregnados, ¿no? El hijo deseado, como vos dijiste, es el hijo también
en que va a ser aceptado, Sí. ¿no? El hijo que va a ser admirado por nuestro entorno y que va a cumplir con esas expectativas, ¿no? Desde que entra al jardín a los 3 años, bueno, y cómo se tiene que sentar y dónde tiene que estar y cómo acata las consignas, cómo juega, hasta qué deportes le gustan, que le guste jugar al fútbol, que le guste que se comunique y socialice de la manera esperada. Sí. Y después el entorno escolar, que ya cada vez es más estructurado, Sí. y ahí hay toda una temática, ¿no?, a desarrollar como sociedad. Claramente sabemos, me parece, todos sabemos que nuestro sistema educativo está en retraso en relación a nuestro momento histórico, Muy, ¿no?, muy social, duro nuestro y sistema es una educativo. escuela donde pretende que los chicos... Sí, aprendamos todos. De la misma manera, en el mismo tiempo, a ver, sin menospreciar la palabra militarizada, pero es es una educación totalmente militarizada y matemática. Que si no aprendemos que 2 más 2 es 4 a los 7 años, que si no aprendemos a escribir a los 6, como que nos salimos de sistema y no vamos a poder desarrollarnos en tiempo y forma, porque justamente es el deseo de la sociedad que seamos o que hagamos determinadas cosas de determinada manera y en determinado tiempo. Absolutamente, y me parece, yo me siento muy comprometida cuando me empecé a sentir empoderada y conectada con mi hijo y con todo su potencial, y entendí, digamos, que no tenía que seguir esos parámetros para juzgar su desarrollo, su persona, porque eso justamente le hacía daño a él, ¿no? Un nene que se siente discapacitado, que se siente excluido, que se siente tonto, porque el sistema escolar lo hace sentir así, porque no responde de la manera esperada. Mi hijo tiene dificultades en muchas áreas, ¿no? Sí. En una de ellas, por ejemplo, también es el área del aprendizaje. Tiene dislexia. Él tardó mucho más en adquirir la lectoescritura. Sin embargo, eso está absolutamente demostrado que, como vos acabas de decir, ¿no?, que no sea a los 7 años en punto, no es un parámetro, ¿no?, de una discapacidad intelectual, pero sin embargo puede ser muy traumático para el hijo y para la familia también, ¿no? Yo como mamá viví momentos de mucha angustia pensando, mi hijo nunca va a aprender a leer, mi hijo nunca va a aprender a escribir, mi hijo nunca va a aprender a hablar. Entonces, me siento comprometida con la idea de también esto, de empoderar a otras familias y a otras madres en esta idea de que, bueno, la educación tradicional y este recorrido tradicional no es el único posible, y que si un hijo necesita otro recorrido, otro tipo de educación, bueno, tenemos que investigar, y no por eso su futuro, digamos, está arruinado, ¿no? Yo me acuerdo de esta idea de sentir, hoy por hoy Lucas no va a la escuela, no es un chico que esté escolarizado, y sin embargo es un chico brillante, si querés, desde en el aspecto intelectual. Sin embargo, él adquiere el conocimiento de una manera distinta, y en la escuela esto no puede ocurrir, él no puede responder a la forma en que se enseña. Entonces, como hablábamos, ¿no?, la idea de la neurodiversidad es también el respeto de todas estas diferencias, que no tenemos por qué pensar que son una enfermedad, o sea, son diferencias, y tenemos que, primero que nada, de una manera interna, ¿no?, como mamá, poder aceptarlas, y eso también empodera a nuestros hijos y les hace bien. Así que todo este recorrido es muy personal, es muy individual, y sin embargo, bueno, cada día siento más también la universalidad de lo que estoy planteando, porque hay mucha gente que cada uno a su manera se siente reflejado también en este camino. Yo te súper entiendo en todo lo que decís, Agustina, en lo particular, y perdóname que te cuente esto, yo tengo una hija con discapacidad, con un retraso madurativo leve, entonces yo entiendo perfectamente todo esto que me decís, todo lo que nos tenemos que enfrentar cuando tenemos que primero asumir la situación, la realidad que tienen nuestros hijos, este lugar de compromiso que uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando el día de mañana le pase a otra persona lo mismo? Porque va a seguir pasando, porque la vida es así, la naturaleza funciona de esta manera. Y con esto que decís de llegar a un lugar de empoderamiento, al punto de decir, esto es lo que tengo, esto es lo que pasa, esta es la realidad de mi hijo, de mi hija, y tengo que ayudarlos desde este lugar. Y uno a veces se quema pestañas, invierte un montón de tiempo, de dinero, para poder entender de que hay lugares, hay instituciones, hay maneras de encaminar
en el sentido de una educación no tradicional, como lo estábamos explicando, pero que todos podemos llegar al mismo puerto, todos podemos aprender de diferentes maneras, simple como eso. A ver, tenemos que pensar, no sé, en la escuela. Hay gente que tiene todas las capacidades y las condiciones neurotípicas, si lo queremos encasillar desde el punto de vista neurológico, y hay personas que aprenden más la matemática, otras que aprenden más las artes, y esto de anteponer la situación, el problema o la discapacidad de la persona ya cambia cuando hablamos de cambio de conceptos. A ver, viste que alrededor de los años se decía discapacitados, ahora se dice persona con discapacidad, porque primero es una persona y después la condición que lo antecede. Es como que, no sé, Cecilia la Borocha, Agustina la de Rulos, es lo mismo. Seguro. Y además que también, como decíamos, hay que recordar que es una escuela que solo celebra ciertas Sí. habilidades, ¿no? Y que está muy restringida. Hay bueno, yo cito mucha bibliografía en mi libro, Ujú. obviamente todo lo que me nutrió y me ayudó es lo que trato de acercar a otros. Sí, Y cito una frase de un educador que se llama Ken Robinson, que dio una charla TED hace ya muchos años, creo que más de 10 años, sí, que se llama La educación mata la creatividad, sí, que es una de las charlas TED, creo que es la más famosa de la historia, la más escuchada. Y él en un momento habla, ¿no?, de este tema y dice, la escuela de hoy educa para los trabajos de ayer. sí. Por lo tanto, incluso desde un nivel cognitivo, ¿no?, desde un nivel de conocimiento, está muy como restringida todavía, ¿no? Como la Ujú. matemática tradicional, cuando hoy por hoy las habilidades laborales, si queremos pensar a Sí. la persona desde un punto de inserción laboral o inserción social desde lo laboral, son mucho más amplias y las habilidades socioemocionales, nuestra Sí. capacidad de resiliencia, de trabajar en equipo, de aceptar la frustración, hay la empatía, ¿no? La colaboración, hay un montón de habilidades que son muy importantes, primero que nada, para nosotros como seres humanos, para tener una vida donde nos sintamos bien, ¿no?, de Sí. bienestar. Y después también incluso a nivel social, ¿no?, para integrarnos, para poder Ujú. interactuar con los otros. Entonces, tu hija o mi Sí. hijo todos tienen habilidades y esta diversidad que decías tan rica atraer a la sociedad. Y el Sí. problema es cuando pretendemos sacar lo mismo de todos los niños Ujú. y nos enfocamos en como si lo importante fueran las tablas, por ejemplo, Claro. cuando, bueno, claramente ya como adultos yo pienso cuántas veces uso las tablas en lo cotidiano. Digo, bueno, Usamos fractales de adultos. claro, hay tantos conocimientos que nos parecen, a la edad escolar, nos parecen tan trascendentales y después no es necesariamente lo que esto, ¿no?, nos constituye como seres humanos, nos hace felices y nos permite, incluso en la vida adulta, trabajar y ser parte de la sociedad. Entonces, como padres tenemos que tener una mirada más moderna Sí. que la educación y este camino que decíamos del desarrollo tradicional nos trae, donde dejamos de enfocarnos en poner en comparación a nuestros hijos con este promedio y, como vos decías, con esto de lo que se espera, ¿no? Y entonces, Claro. de la misma forma que como sociedad estamos avanzando en otros aspectos, tal vez en el aspecto de la sexualidad y en Ujú. otros aspectos, a poder aceptar esta diversidad y esta diferencia sin juzgar, ¿no? También desde los niños es súper importante que podamos permitirles poder respetar estas diferencias que ellos tienen y no querer normalizar, porque muchas veces, y este es mi caso también, eh, muchas conductas disruptivas, agresividad, Sí. enojo de mi hijo, que yo Ujú. estaba queriendo tratar de controlar tenían que ver con esto, ¿no?, con forzarlo a estar en entornos en los que él no podía estar y Sí. hacer cosas que él no podía hacer. Entonces, por eso es un ida y vuelta, no se trata, en mi punto de vista, Ujú. en gran parte del otro, sino de uno, ¿no?, del recorrido y del aprendizaje que uno hace para respetar, para Ujú. escuchar. Y cuando todo eso se pone en juego, hay un montón de dificultades que dejan de ser dificultades, porque ya este ser humano está siendo escuchado, está siendo Mm. respetado y todo eso lo hace sentirse mejor.
El día que aprendamos que la educación emocional es tan importante como la matemática o la literatura, vamos a crecer muchísimo como sociedad. Agustina, me quedaría todo el día hablando con vos, pero me van a terminar retando desde el control. Repetimos entonces el nombre de tu libro, ¿lo podemos encontrar aquí en Librería de La Paz entonces? Exacto. Sí, se llama Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Y también déjame que te cuente que tenemos las redes en Instagram y en Facebook. Y en Facebook particularmente armamos un grupo que tiene el nombre del libro, donde la idea es poner en contacto familias. Buenísimo. Y volcar información sobre cursos, sobre charlas, sobre bibliografía, todo lo que nos permita como madres, como padres, seguir creciendo para acompañar a nuestros hijos. ¿Con este mismo nombre los encontramos en las redes, Agustina? Exacto, Único aprendizajes de una madre es el nombre de las redes. Perfecto, ahí yo te empiezo a seguir inmediatamente. Agustina, bueno, Gracias, el libro, por Cecilia. supuesto, lo encontramos aquí en Librería de La Paz. Muy interesante esta postura. Bueno, que más allá de que lo tuyo está apuntado a la situación de tu hijo, hay mucho aprendizaje por medio, hay muchas horas de investigación y lo más importante, horas de autorreflexión para poder compartir con todos. Y la verdad te felicito por este trabajo porque seguramente ha sido o es muy sanador para vos y este contexto de poder colaborar con otras realidades para que por ahí el camino sea un poquito más fácil del que tuviste que transitar vos. Muchas gracias, lo dijiste todo. Gracias, Cecilia, un placer beso. para mí también. Adiós. Agustina Chao, un Videla beso grande. en esto que fue el Rincón Literario de Librería de La Paz.